Hola, hola Maritza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, aquí como el lunes, el primer lunes de cada mes, ¿verdad? Que hemos tomado el compromiso de conectarnos con nuestra comunidad, ventana abierta desde nuestra casa. Aquí estamos otra vez, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Un mes ya tenemos que nos conectamos y que comenzamos nuevamente con temas interesantes para la comunidad. Cuéntame un poquito, si yo fuera alguien que está conectado ahorita y que no sabe de nuestra casa, ¿qué le podemos decir? ¿Qué es nuestra casa? Por supuesto, muy bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí. Nuestra casa, como para los que la conocen muy bien, sabemos que es una organización sin fines de lucro que está localizada aquí en East Palo Alto. Entonces, nuestra meta es servir a nuestra comunidad con diferentes recursos, diferentes necesidades a que podemos facilitarles a nuestra comunidad y por eso estamos aquí. Como lo comenté la vez pasada, en un lugarcito muy pequeño pero muy bonito, estamos aquí ubicados para servir a la comunidad entera. Así es que Definitivamente que sí, Maritza, gracias por compartir. Y sí, nuestra casa, desde un lugarcito en el sur del condado de San Mateo, ¿verdad? Servimos a la comunidad lo que es de East Palo Alto, Menlo Park, Bellhaven, North Fair Oaks y también lo que es Redwood City. Y desde luego siempre estamos abiertos a todo aquel que quiera acercarse con nosotros. Somos una organización no lucrativa y que tenemos la misión y la pasión de servir a nuestra comunidad elevando la calidad de vida principalmente de nuestra comunidad latina, pero bien contentos de pertenecer a una comunidad diversa. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Maritza? claro que sí. Ahora vamos a tener un invitado especial, como todos los invitados que nos visitan en nuestro programa, Ventana Abierta en nuestra casa. Y el tema de hoy va a ser, vamos a estar hablando acerca de los impuestos, ¿verdad? Sabemos que se acercan las fechas o ya estamos en las fechas en que nuestra comunidad, nosotros tenemos que hacer nuestros impuestos. Entonces, este programa nos hemos enfocado para traerles información a nuestra comunidad acerca de por qué es importante hacer nuestros impuestos y sobre todo a tiempo, cómo prepararnos, qué es lo que tenemos que juntar, tal vez documentación, y para eso pues vamos a tener un experto que sabe mucho del tema que nos va a estar visitando en este programa y pronto le vamos a dar la bienvenida a él. Así es que hay muchas cosas cuando se refiere a los temas de impuestos. Tal vez es un tema que nuestra comunidad no está muy informada y este es el enfoque de nuestro programa hoy, informar a la comunidad. ¿Y quién más que un experto para darnos esta información, verdad? Que tiene mucha práctica en la comunidad y está sirviendo por muchos años a la comunidad hispana, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos de tenerlo a él aquí en nuestro programa para poder abrirnos un poquito los oídos, ¿verdad? Aprender un poquito más del tema y cómo lo podemos hacer nosotros eficientemente, porque es, como lo dije al principio, algo importante en nuestra comunidad. Muchas gracias, Maritza. Y sí, sobre todo, ¿cuántos de nosotros, viniendo de nuestros países, verdad, no es algo mucho de costumbre o mucho de rutina que tengamos que declarar impuestos? Venimos a un país diferente en donde tenemos que seguir ahora sí que el sistema, ¿verdad? El sistema de la declaración de impuestos que se empieza a escuchar desde principios del año, desde enero. Y desde luego tiene un periodo de tiempo en el cual nosotros necesitamos estar preparados y hacer nuestra declaración de impuestos. ¿Por qué hacerlos? Eso es importante. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si se me pasa la fecha y no los hice? Bueno, ¿y quién se va a dar cuenta de que no los hice? Muchas de estas preguntas suceden cuando escuchamos acerca de declarar nuestros impuestos, ya sea que trabajemos para alguien más, ya sea que tengamos un negocio para nosotros mismos, ya sea que no hayamos trabajado, ya sea porque ahorita por la cuestión de la pandemia sabemos que tristemente algunas personas no trabajaron, Maritza, pero sin embargo también hay que hacer la declaración de impuestos porque creo que ahora están manejando muy bien todos los términos del cheque tributario, que le llaman tributario, que llegó para algunas familias.
¿cómo debo declararlo? Si es que debo declararlo, ¿me va a afectar o qué es lo que pasa? ¿Verdad? Así es de que estén preparados con todas sus preguntas y por favor comparta porque este va a ser un tema bien interesante, breve, sustancioso y sobre todo muy informativo. Ya, por supuesto. Vicky, otra cosa súper importante es que sabemos que mucha población, ¿verdad?, está llegando a este país, ya sea de Centroamérica, Sudamérica, de donde sea que estén llegando a este país. Es bien importante que podamos entender, ¿verdad? Tal vez los que ya estamos aquí tenemos experiencia haciendo nuestros taxes, pero hay muchas familias que están llegando a este país que necesitan ser educados en este tema para que no les pase lo que a muchos de nosotros cuando llegamos en estos países vamos a decir, no sabíamos qué tan importante era hacer los impuestos o cómo, dónde nos vamos a acercar para hacer eso. Entonces, para esto es este programa también, para estas familias que no tienen experiencia con este tema y les podamos ayudar, ¿verdad? Queremos ser un recurso para nuestra comunidad, donde la comunidad se sienta confiada, que somos una ventana abierta para ustedes y que podemos a través de este programa seguirles brindando esa información que ustedes necesitan. Así es que ese enfoque también queremos darlo en este programa. Y muchas gracias por mencionar eso, porque mencionamos hace un rato al principio que nuestra casa es una organización que se preocupa por tener ahora sí que en conexión con recursos accesibles, ¿verdad?, a la comunidad. Y definitivamente la declaración de impuestos tiene mucho que ver con lo que es la propia educación financiera. ¿Cómo debo yo estar preparado para que esto no afecte para mis finanzas, para mi economía? Vivimos en una comunidad, en una área de Silicon Valley que es hermosa, ¿verdad? Es precioso vivir aquí, pero sin embargo que a veces es un poquito cara. Entonces tenemos que hacer ese acomodo de economía, de nuestra economía, ¿verdad? Mi trabajo, renta, también podemos ver acceso a comida saludable, pero muy importante ahorita, porque estamos en la fecha, hablar sobre la declaración de impuestos. ¿Tengo que hacerlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacerlo? Y una cosa muy interesante que sucede, Maritza, es que ahora con que nuestros hijos ya están estudiando y muchos de ellos han tenido que trabajar, ¿verdad? Nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros jóvenes en general, las familias se preguntan, bueno, siempre he hecho mi declaración de impuestos como familia, pero mis hijos ya crecieron y ya trabajan por sí mismos y ellos tienen su propio ingreso y manejo de ingreso, llamarlo así otra vez ingreso. ¿Deben hacerlo separados los impuestos o tienen que hacerlo junto como familia? Principalmente ahora que tuvimos que regresar a vivir todos juntos en una casa, en un departamento. ¿Cómo se hace esto? Pero un experto en este tema es que nos tiene que guiar y nos tiene que, más que nada, informar y responder nuestras preguntas. No nos vamos a quedar con el día de hoy que viene nuestro invitado, sino siempre investiguemos más acerca de este tema, si es de que no estamos muy claros todavía cómo hacerlo. Claro que sí. Quiero invitar a nuestras familias, si están conectadas, por favor pónganos sus comentarios, ¿verdad? Cualquier pregunta, comparta también este video con sus familiares y amigos y díganos de dónde nos está viendo también. Es importante saber quién nos está escuchando en esta tarde, porque al final del día el punto clave de este programa es informar a nuestra comunidad. Entonces, estamos aquí para eso. Una cosa bien importante, Maritza, que yo creo que nuestra comunidad debe de estar informada, es de que es verdad, mucha gente a veces todavía más que tiene que hacer la decisión de pagar renta, de comprar comida, de pagar a veces colegiaturas o necesidades en las escuelas. Ahora, en estas fechas, dicen, bueno, si apenas me alcanza con todo esto, ¿cómo voy a pagar todavía lo que me cobra la persona que me va a ayudar con la declaración de impuestos? Es importante recordar que tenemos en todas las ciudades centros comunitarios en los cuales nos pueden ayudar y algunos de estos ayudantes en estos centros que mencionamos
dependiendo cuál es el ingreso de la familia, les ayudan a hacer su declaración de manera gratuita o a bajo costo, ¿verdad? Sin embargo, si usted tiene una necesidad especial porque gana mucho más de lo que es el salario mínimo, o tiene un negocio, o recibió una herencia, o se ganó un premio, qué sé yo, ¿verdad? Todas estas cosas que se salen un poquito de la declaración normal de impuestos, es importante buscar a alguien experto. Eso es muy, muy importante, que realmente le acomode todos sus ingresos, todos sus egresos, todo lo ponga junto y pueda hacer una excelente declaración de impuestos. Pero recuerde, siempre hay ayuda y siempre hay lugares a donde usted puede confiar. Por supuesto. Claro que sí. Y bueno, lamentablemente, Vicky, no dijimos nuestros nombres al principio, aunque muchos ya nos conocen y nos van a ir conociendo a través de este nuevo programa que hemos empezado, ¿verdad? Que hemos iniciado a través de nuestra página de Facebook, de nuestra casa. Mi nombre es Maritza Leal y yo soy coordinadora de alcance aquí en nuestra organización, y para mí es un placer estar con ustedes. Un placer estar con Vicky conduciendo este programa y ayudando, ¿verdad? En lo que podemos hacer. Vicky. Gracias por recordarlo y sí, definitivamente nos teníamos que haber presentado primero, pero como dices, lo bueno de esto es que mucha gente ya nos conoce, ¿verdad? Pero mi nombre es Vicky Ávila Medrano y yo colaboro felizmente con la organización Nuestra Casa como directora de programas comunitarios. Así es de que aquí estamos el día de hoy esperando a nuestro invitado, y si queremos hablar un poquito sobre nuestro invitado sería muy a tiempo. Maritza, si nos puedes hablar un poquito de José. Sí, claro. Bueno, yo conozco a José desde hace muchísimos años. Él, aparte de ayudar a hacer impuestos, hace muchos trabajos de notariado para la comunidad. Entonces, de repente, si necesitan una carta notariada para algo, él está ahí disponible para ayudar. Necesita, hasta si quiere abrir su propio negocio y quiere orientarse sobre ese tema, José Ríos también está ahí para ayudarle. Quiero decirles que hace algún tiempo una familia empezó negocios. Él sabe todo el proceso, desde abrir permisos al Estado y conducir todo este tipo de todo lo que necesita, ¿verdad? Para incluso hacer su propio negocio. Así es que lo conozco desde hace años, que hace taxes, como les digo, impuestos. Taxes decimos nosotros también, Vicky, pero en español sería la palabra correcta, impuestos a la comunidad. Entonces, durante muchos años él ha estado ahí disponible. Es una persona muy accesible y ayuda muchísimo en lo que es. No es, como les digo, no es gratis, vamos a decir. Él tiene su propio negocio allá en San José, están sus oficinas ubicadas, pero quiero decirles que es bajo costo. Entonces, aparte de que él hace impuestos a bajo costo, si usted le dice que nos ha visto aquí en nuestro programa de Ventana Abierta en nuestra casa, si usted comenta que usted viene referida de parte de este programa, él también le puede dar un descuento adicional por unirse también con él para que le haga los impuestos. Así es que yo voy a tener que hacer mis impuestos con él. He hecho mis impuestos con él, él trabaja todos mis impuestos, así es que yo puedo decirles que es una persona confiable que nos puede ayudar muy bien. Muchas gracias, gracias por eso, porque sí, yo creo, se escuchan muchísimas cosas alrededor de la declaración de impuestos de años anteriores, ¿verdad? Y necesitamos tener la confianza de dónde realmente te van a ayudar, donde no es tanto como que me van a regresar más, sino cuánto es lo que realmente es para ti. Eso es muy, muy importante. Una cosa importante es entender cómo está compuesta nuestra familia, ¿verdad? Si tu familia está compuesta por personas que tienen un número de seguro social o tienen un IT number, va a cambiar mucho de cómo se va a llevar a cabo la declaración de impuestos. También es importante, como les mencionábamos anteriormente, cuántos cheques de ayuda ahora por lo de la pandemia recibió la familia para poder realmente manejar tus impuestos y tu declaración.
Otra cosa también importante es entender que lo que para mí es bueno en mi declaración de impuestos, para otra persona no lo es o es diferente porque cada caso es único. Eso es muy, muy importante. Entonces, por favor, envíenos sus preguntas, ya que está conectado, conectada, ahorita, porque ya que tengamos a nuestro invitado, él nos va a poder hablar un poquito de estas preguntas que ya tenemos. Ya, y también quisiera avisar de que estamos teniendo, ustedes saben que con esta tecnología, Zoom y computadoras, internet, parece que nuestro invitado está teniendo un poquito de problemas para poder conectarse, pero se conectará en unos minutos. Ok. ¿Ah? Esto de la tecnología de veras que nos deja a veces en último momento, ¿verdad? Como luego, como decía mi abuelita, decía mi mamá, nos dejen vergüenza. Pero no, no es vergüenza porque todos conocemos. Ahorita que estamos de manera virtual, solo estamos esperando por José, ¿verdad? Otra cosa también importante que necesitamos entender es de que si tú has tenido algún problema por tu aseguranza médica, revises porque cuando tú haces tu declaración de impuestos, te piden la prueba de que hayas tenido esta aseguranza mientras tú estabas en el año, que en este caso sería el 2021, ayúdame, ¿verdad? Porque he oído algunas familias que dicen, no, es que yo me cambié de declarador de impuestos porque quería que le llevara hasta la prueba de medical. Mi prueba de aseguranza médica no es cosa de la persona que les ayuda, sino que es una regla, una ley que tenemos que mostrar cuando hacemos la declaración de impuestos y si no, desde luego hay una multa, ¿verdad? Entonces, no es que cambiando de declarador de impuestos es que una cosa sí nos van a pedir y otra cosa no. Es que es un requisito que necesitamos que cubrir. Y felizmente creo que le damos la bienvenida. Maritza. Claro. Bienvenido, José. Perdona que no le puedo ver todavía la cara. ¿Ya está conectado por aquí? Está conectado, sí. Oh, ok, ahora lo miro. José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marisa. Qué gustazo. ¿Cómo están? Muy bien, José. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro. Estamos muy emocionados de que puedas orientarnos, no solamente a nosotros, ¿verdad? Que estamos conduciendo este programa, pero también orientar a nuestra comunidad de la importancia, ¿verdad? De hacer los Claro. impuestos, ya sea hacerlos a tiempo, qué documentos tengo que preparar a la hora de ir a hacer mis impuestos. Queremos correr este programa así, lo más suave, ¿verdad? Familiar que se pueda, pero quería darte la bienvenida y agradecerte muchísimo por acompañarnos en este momento. ¿Podrías, por favor, decirnos un poquito de ti para que nuestra comunidad te conozca y sepan lo que tú haces, ¿verdad? Claro, claro, sí. Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con Marisa y Vicky. Es excelente trabajo que están haciendo para la comunidad. Los felicito primeramente. La otra, mi nombre es José Ríos. He estado en el negocio de los impuestos por más de 25 años tengo exactamente. Empecé en realidad de la casa con los amigos, la familia. Después abrimos una oficina pequeña y después otra, y ahora estamos sirviendo a toda la comunidad de San José, de Red Bull City, de Sacramento, diferentes lugares con todo lo que se trata de los impuestos, aseguranzas, bienes y raíces y notarías y diferentes cosas, ¿no? Pero esencialmente son los impuestos, que es algo que yo creo que todos tenemos que hacer cada año. Y una de las cosas que me encanta es porque estamos aquí no solamente para prepararle los impuestos, sino para ayudarles a proporcionarles las maneras correctas de hacerlo, qué es el beneficio, cómo se benefician mejor, por qué tienen que hacerlos. Entonces hay muchas situaciones que cada persona tiene diferente, pero creo que es bueno para todos que hagamos los impuestos. Claro, José. Muchísimas gracias. Vicky. Sí, muchas gracias por esa introducción y sí, realmente una de nuestras preguntas generales es esa. ¿Por qué? Si es que tenemos que hacer los impuestos, pero ¿por qué tenemos que hacerlas? Principalmente para nuestra comunidad migrante o para algunos que todavía corremos con algunos mitos de que nadie se va a dar cuenta que no hago mi declaración. ¿Por qué debemos hacerlo?
Y tenemos otra pregunta. ¿Hasta Claro. cuándo es el periodo de tiempo? ¿Por qué hacerlos y cuándo es el periodo de tiempo en que tengo que hacerlos? Claro, claro. Mira, pues es exactamente, tú dijiste algo muy claro, ¿no? ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué hacer los impuestos? Yo digo que hay bastantes beneficios. Una, imagínate que todos venimos de un país extranjero, venimos de Latinoamérica, de donde quiera que venamos, pero nosotros venimos aquí y no sabemos absolutamente nada. Uno de los requisitos es hacer los impuestos una vez que empieza a trabajar. Una, ¿por qué? Porque estás dentro del sistema, ¿verdad? Tributario. Pero te sirve porque ahora, si te das cuenta, cada que queremos rentar algún departamento, una casa, lo primero que nos piden, los impuestos, ¿verdad? Esa es una de las cosas. La otra cosa bien importante que yo a la gente le digo es porque venimos y como no tenemos documentación a la mejor o somos inmigrantes y sí tenemos, acabamos de agarrar un permiso, entonces lo que sucede es que no tenemos seguro médico. Entonces siempre la comunidad latina somos de los que nunca vamos al doctor, claro, incluyéndome yo, ¿verdad? Pero cuando de repente sucede una situación, tienes una enfermedad, alguna cosa sucede, ahora tienes que ir a un doctor o algo y te va a cobrar muchísimo. Entonces, si tú haces tus impuestos, ¿qué sucede? Ya ahora puedes calificar para un programa que es el medical de emergencia gratuitamente, o puedes calificar para el programa de Cover California, que casi es gratuito para nosotros, porque no ganamos el suficiente, ¿verdad? Entonces, esas dos razones son importantes. Una, porque si lo necesitas para rentar o alguna cosa, tienes tu documentación. Si necesitas para agarrar tu médico, ahí tienes médico gratuito o te va a costar bajo, ¿verdad? Esas son dos razones principales. La otra es que nunca sabemos. Mira, yo tengo aquí bastante tiempo. Y me recuerdo al principio cuando yo llegué, muchas de las personas decían, ¿para qué hago impuestos? ¿Para qué hacer eso? Llegó la amnistía y todos los que habían hecho impuestos y tenían todo en regla, automáticamente calificaron para la estadía de residencial. Ahora, no digo que eso puede pasar ahora, puede pasar después, pero ¿qué tal si sí? Entonces, hay que tener nuestros impuestos en regla, ¿verdad? Al final de todo, a todos vamos a pagar de alguna manera, pero de todo modo, donde ya trabajas, ya te quitan suficiente para pagarlo. Entonces, simplemente educarnos un poquito cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué es la manera de hacerlo, como dijiste tú? Ahora, la fecha límite siempre es el 15 de abril, o si agarran una extensión, puede ir uno hasta el 15 de octubre. Para los negocios es diferente. Hay unas pequeñas corporaciones que tienen que hacerlo ahora en marzo 15 o septiembre 15, pero normalmente para la comunidad latina nosotros es abril 15 y octubre 15. Pero sí, es esencial hacerlos. Una vez que podamos hacerlos, hay que hacerlos. Muchas gracias, José, por contestar esa pregunta. Y hace poquito estaba mencionando yo con Vicky también de que una de las cosas importantes es, sabemos cuántas personas han venido a nuestro país hace poco, ¿verdad? Que no tienen mucha experiencia o no saben lo importante de hacer los taxes. ¿Nos puedes decir un poquito más para nuestra comunidad que no sepa cuál es la diferencia de hacer los impuestos con un seguro social y con un ITIN number que le llaman, y donde nuestra comunidad que no tiene un seguro social puede aplicar o el proceso para sacar un ITIN number, especialmente personas que han venido recientemente a este país de cualquier otro, ¿verdad?, lugar que hayan llegado. Claro. Bueno, pues sí, como decías, Maritza, es esencial hacer uno de los impuestos. Una de las formas ¿cuál es la diferencia entre ITIN y Social Security? ¿Qué es un seguro social? Un seguro social, una vez que llegas a este país, estableces residencia, estamos bien, nos dan un número de seguro social para hacer nuestros impuestos. Las personas que nacen aquí, bueno, pues ya son beneficiadas, eso ya automáticamente lo obtienen. Pero para nosotros emigrantes que venimos de otros países y venimos de una forma posiblemente ilegal o con pasaporte o lo que fuere, no tenemos un seguro social, pero hay uno que se llama ITIN, que se llama un número de identificación para propósito de impuestos. Eso lo puedes adquirir en donde quiera. Primero hay que tramitarlo a través de una solicitud con tu acta de nacimiento, tu pasaporte. El IRS lo da gratuito. A veces te cobran un proceso en los lugares o lo puedes obtener gratuito directamente con el IRS.
Es importante tener ese número porque sin ese número no podemos hacer impuestos. Ese número nos autoriza para poder hacer impuestos tributarios. Claro, para trabajar ya sabemos que todo el tiempo nosotros utilizamos algún otro número que podamos obtener de otra manera para propósito de trabajo. Pero para reportar los impuestos es bueno adquirir ese número. ¿Y cómo se adquiere? Solamente necesitas tu acta de nacimiento, pasaporte y aplicar una solicitud W7. Entonces la W7 nomás se llena, se manda como 3 semanas a 4, te mandan tu número y estás listo para hacer tus impuestos. La otra cosa que necesitas es haber trabajado para hacer los impuestos, ¿verdad? Y entonces la segunda pregunta me decías, ¿qué es la diferencia de hacerlos con un ITIN y con un seguro social? Hay diferencias porque el que tiene un seguro social tiene otros beneficios. Por ejemplo, la persona si tiene seguro social y hace sus impuestos y gana menos de $19,000, entonces hay un crédito de 519 aparte de lo que le han quitado. La persona que tiene un niño puede tener otros 2 créditos. La que tiene 2 niños obtiene 3 créditos si es que tiene seguro social. Ahora, si no tienes seguro social y tienes un ITIN, también tienes créditos si es que tienes niños. Supongamos, el papá y la mamá tienen el número de ITIN, pero no tienen seguro, pero tienen 2 niños que tienen seguro social. Ahora te garantiza que por cada niño pues, pueden regresarte. Son $3,000 en cada uno, que vienen siendo $6,000. Aún así que no tengamos número, hay que obtener un ITIN porque podemos hacer los impuestos y si tenemos nuestros hijos, entonces tenemos un beneficio, aparte de estar dentro del sistema reglamentario, ¿verdad? Eso es importante. Muchas gracias, José. Entonces, para poder solicitar un ITIN número, necesitamos una forma W7, una acta de nacimiento y haber trabajado, ¿verdad? Y haber trabajado un año. Sí. Un año, ¿ok? Y este número se puede solicitar a cualquier agencia que haga taxes o lo pueden hacer las personas directamente por internet, ¿podría ser? Por internet o en el IRS directamente ir allí mismo, agarrar una cita, llenan ese formulario, simplemente es una hoja. Si necesitan pueden pasar con nosotros, le llenamos la hoja, les tramitamos el proceso o pueden ir directamente allí, llenar la hoja, presentar su acta de nacimiento, pasaporte y ellos mismos les otorgan ese número. Muchísimas gracias, José. Vicky. Muchas gracias por esos detalles y sobre todo esto nos reitera lo que mencionábamos a un principio, ¿verdad? Necesitamos personas que nos contesten como José para nosotros confiar el proceso que vamos a hacer para nuestra declaración de impuestos. No lo olvide, José en un ratito va a compartir la manera de conectarse con él para que siempre podamos preguntar con toda confianza, consultar con toda confianza y hacer el proceso de declaración de impuestos, ¿verdad? Esto muy importante. Una cosa también, una pregunta que surge mucho ahorita, ya que por lo de la pandemia muchas familias recibieron cheques de subsidio. ¿Cómo va a afectar esto para las familias que recibieron hasta 2, 3 o más cheques por la necesidad que se estaba viviendo? ¿Y esto se debe de declarar como ingreso? ¿O cómo va a funcionar esto de los cheques en la declaración de impuestos? Excelente pregunta, mira, porque es algo que todos debemos de saber porque de otra manera va a haber una confusión y les van a retener su reembolso. Entonces, hay 2 tipos de subsidios que les dieron. Uno, que fueron $1,400 por cada persona que fuera menor de 17 años. Claro, los que tuvieron seguro social, ¿verdad? Entonces, ese dinero que te dieron, supongamos una familia, el papá y la mamá no tenían seguro, pero los hijos tenían un seguro. Entonces les dieron por los hijos. Tenían 2, les dieron 2,800. Ese dinero se tiene que reportar. Les van a mandar una forma, se reporta y no es taxable. Ese dinero es totalmente de ellos. El otro dinero, cuando tenías hijos menores de 17 años, entonces cada año te recuerdas que hay un crédito de $2,000 por niño. Entonces supongamos que hayan tenido 2 niños. Entonces a ellos posiblemente les dieron la mitad o posible más de la mitad. A lo mejor les dieron $1,500, $3,000, posiblemente $3,000 por esos 2 niños. Entonces, ¿qué quiere decir? Les mandaron una carta diciendo, ya te dimos $3,000. Cada mes le estaban mandando, si era un niño, 250, si eran 2 niños, $500.
al final te dieron $3,000. Esos $3,000, haz de cuenta que te los prestaron adelantados porque sabían que te lo iban a volver a dar el año que entra. $2,000 por niño. Gracias a Dios que ahora en este año fueron 3,000 lo que nos van a regresar. O sea, si ya te dieron 3,000, todavía te van a dar otros 3,000 porque por niño, si son 2 niños, son $6,000, 3 y 3. Si ya te dieron 3, simplemente hay que reportarlos. Ya me dieron estos 3, te quedan otros 3 que te van a regresar. Es importante llevar esa carta donde preparen los impuestos. ¿Por qué? Porque si tú no llevas esa carta y no te recuerdas cuánto te dieron y de repente nomás dice uno, bueno, pues posiblemente esto, y de repente resulta que no era eso, entonces tu proceso se va a detener como 2 meses. Es mejor ir a revisar en tu cuenta bancaria y decir, oh, sí, me llegó este cheque, me llegó este cheque, me llegó este cheque. Excelente, no tengo la carta, pero todo esto es lo que me dieron. Y reportarlo para que así pueda tu proceso más rápido. Sí. Excelente, excelente, muy bien. Claro. Maritza. Claro, y eso nos abre la pauta para nuestra siguiente pregunta, que era precisamente acerca de qué es lo que nosotros, cómo nosotros tenemos que prepararnos para hacer los taxes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que colectar? ¿Qué información o qué documentos necesitamos para aquellos nuevos que no han hecho taxes todavía? Y aún para nosotros, que a veces se nos olvida cualquier papelito. ¿Nos puedes decir más o menos claro. ¿qué más acerca de lo que de la carta que nos dijiste? ¿Qué más documentación necesitamos preparar a la hora de hacerlo? Excelente. Mira, eso es importantísimo. La razón que es importantísimo porque agilita tu proceso más rápido. O sea, necesitamos, si trabajamos en alguna compañía, nos dieron una forma que se llama W2. Es nuestro ingreso y lo que nos quitaron. A tener en cuenta que si trabajamos en dos lugares, trae las dos. Donde quiere que hagamos trabajar, nos dieron esa forma. Esa forma se necesita. Ahora, con esa forma. Y luego después, si vas a ir a un lugar nuevo que no tienen tu información, necesitas llevar todos los nombres de todas las personas que vas a poner de dependientes, tus hijos, tu esposa y tu persona. Lo mejor es que si tienen los números de ITIN de ellos, te mandaron una carta, el IRS, donde tiene toda tu información y la de los hijos en cada carta, y llevar esa carta, porque de esa manera sería lo más preciso el nombre, el apellido y el número de la persona. Ok, por eso, si estás haciendo los taxes sencillamente, solamente eso necesitas. La otra cosa que necesitas, están exigiendo que tengas seguro médico. Nosotros como foráneos de otro país y tenemos ITIN, estamos excluidos de tener ese seguro. No hay necesidad de llevar esa forma. Pero si tenemos seguro social o uno de nuestros hijos o los hijos tienen seguro social y ellos agarraron algo que se llama Cover California, entonces nos mandaron una forma que se llama 95A que tenemos que traer porque ahí dice cuánto pagaste de seguro. Pero si no teníamos seguro social, tenemos ITIN, no hay que preocuparnos. Automáticamente estamos excluidos de pagar en ese seguro. Sí. Muchas gracias, José, porque precisamente era una de las preguntas acerca del seguro, de la aseguranza médica, y que necesitábamos mostrar, ¿verdad?, el comprobante. Es algo bien nuevo para mí y ojalá y que por ahí podamos pasar la voz, lo que mencionó acerca de que si son foráneos no necesitan mostrar esto, pero no. Sin embargo, si tienen un seguro social válido o aquí o alguien en la familia, sí necesitan mostrarlo. Interesante. Sí, es necesario porque si no te van a multar entre $800 a $1,200, dependiendo donde esté tu margen. Entonces, es saber, y otra de las cosas es saber eso. ¿Sabes por qué? Porque a veces, como nosotros tenemos nuestro ID, la persona no sabe de impuestos y a veces el preparador no sabe que está excluido. Entonces, no le marca en la forma de la exclusión. Automáticamente te va a generar un cargo que no vamos a saber de qué fue. Simplemente tu ingreso, tu reembolso va a ser menos y no vas a saber ni tú. Y a veces el preparador se le puede pasar de que no tienes que llevar seguro. Okay. Sí. Muchas gracias por eso. Y a ver, de aquí, el tiempo corre que vuela, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos que correr un poquito, pero nos gustaría en este momento, si José puede compartir la manera de contactarle
para futuras consultas, sería muy bueno, porque si hay un teléfono, dirección, o de qué manera conectan a José Ríos. Pues mira, cualquier hora del día, entre la mañana estamos aquí de las 9 hasta las 6 de la tarde, incluyendo los sábados, estamos hasta la mediodía. Y el teléfono de aquí es el 408-272-1067. 408-272-1067. Estamos aquí en San José, en la calle Avon, el 2796 de la calle Avon. Tenemos tiempo, estamos en la Alhambra, ahora estamos en el Avon, y la compañía se llama Instax. Instax es INS Tax, es como se llama. Quiero repetir, por favor, porque lo estoy poniendo aquí para los que están conectados. 408-272-10. 667. Perfecto, muchísimas gracias. Claro, claro, y estamos a su disposición. Si de repente ustedes tienen alguna pregunta, de repente, cualquier pregunta que tengan, a veces uno no se anima a preguntar porque piensa, hoy van a pensar que no sé. Pues no nos tenemos que preocupar, es para eso, para saber. O sea, lo primero es preguntar y informarnos, porque a lo mejor una información de esa nos puede servir a nosotros o a alguien más. Claro. José, estoy segura que tenemos muchas preguntas en los comentarios. Estamos ahorita en vivo y tenemos comunidad, ¿verdad? Afuera que está viendo este programa. Hay muchas preguntas que a lo mejor no vamos a poder responder aquí en vivo por el tiempo, pero quiero agradecer a las familias y a las personas que se han tomado el tiempo para hacer sus preguntas y también tal vez comprometernos con ellos para pasarte a ti esas preguntas y si nos puedes dar una respuesta, nosotros vamos a estar poniendo la respuesta ahí mismo abajo de sus comentarios para que nuestra comunidad pues se vaya con una respuesta, esperando una respuesta acerca de sus preguntas. Yo creo que es importante eso, Maritza. Si alguien tiene preguntas, es bueno comunicárselas a ellos y para que ellos lleven esa respuesta. A lo mejor es alguna inquietud que tenían o alguien más necesita esa respuesta. Entonces es simplemente que nos pregunten y nosotros claramente yo te contesto lo que tengan que saber y tú ya les das la información o de alguna manera si de repente necesitan llamarme, con gusto yo estoy a su disposición. Muchas gracias y definitivamente yo creo que van a surgir muchas preguntas porque el tiempo fue corto, ¿verdad? Pero yo creo que fue muy, muy sustancioso y muy productivo porque nuestra comunidad va a quedar conectada y esperamos que de verdad lo compartan con quien crean conveniente. Maritza, José, mil gracias por haberse conectado el día de hoy y por formar parte esta tarde de Ventana Abierta en nuestra casa y cuánto aprendimos desde el sofá, desde la silla, aquí sentaditos, ¿verdad? Eso es un gran avance y quiero invitarles a todos ustedes, por favor, que se conecten. Recuerden, cada primer lunes del mes estamos aquí en Ventana Abierta desde nuestra casa y muchas gracias a todos los que se conectaron, los que se van a conectar. Maritza, José, mil gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Pásenla bien.